Vivo envuelto en una enemistad de generaciones, algo a lo que mi abuela llama maldición familiar, pero cuando escuchaba eso me parecía una superstición, ahora creo que subestimé todo aquello. Mi familia es una familia normal, no somos de esos que tienen mucho dinero y se pelean por las herencias, hay problemas tontos que han provocado que varios de ellos no se puedan ni ver, pero solo eso. En el caso de la familia González es que un par de hermanas en algún momento tuvieron un desacuerdo, luego comenzaron a pelearse por todo, llegando al punto de no poder encontrarse juntas en las reuniones familiares. Mis abuelas tienen otros 5 hermanos, 2 mujeres y 3 hombres, así que somos bastantes integrantes en la familia, pero aún así nunca nadie ha decidido ponerle fin a aquella enemistad. Indagando en todo ese caos descubrí un gran secreto familiar que además de pesarme, por no poder decirle esto a nadie más de la familia, me ha llevado a sufrir eventos que no puedo llamar de otra forma. Son eventos inexplicables, paranormales. Cuando estudiaba la preparatoria me convertí en un chico muy rebelde, pasé de ser muy cercano a mi mamá a simplemente ignorarla. Cuando lo cuento siempre he dicho que la pubertad me dio muy fuerte, al punto de ver a mi mamá como una persona malvada y autoritaria. Hoy que comparto mi historia para que muchas personas puedan conocerla, me gustaría agregar que quizás las maldiciones también influyen en niveles que no puedo imaginar. Dentro de mi vida en una escuela conocida como vocacional, conocí muchas cosas y entre ellas la moda, eso era el esoterismo. Mi mejor amiga era una chica muy interesada en esas cosas, de formas que no entendía. Ella conseguía muchos libros sobre espíritus, energías, formas alternas de vivir y eso me hacía pensar en que no me gustaba la forma en que mi familia era tan católica. Poco a poco comencé a acercarme a esos temas, estudié muchas cosas, pero no me convencía a creer en nada, al final de cuentas solo me daba curiosidad. Una noche en la que fumábamos a escondidas afuera de la escuela, esperando tomar el último transporte a nuestras casas, todos comenzamos a platicar historias de terror. Cuando fue mi turno no tenía nada que contar, algo que asustara, así que solo platiqué sobre la extraña casa que tenía mi familia. Les conté lo siguiente: mi familia había venido a esta ciudad hacía 4 generaciones, con mucho esfuerzo habían logrado tener algo de fortuna y habían comprado una casa. Esa casa estaba en pie a pesar del tiempo, a pesar de ser de adobe o de algunos temblores que habían pasado, así como inundaciones que habían pasado a lo largo de los años. Cuando era niño íbamos mucho a esa casa, mi mamá en ese tiempo se llevaba bien con tía Esther. Cuando era niño, fuimos a la fiesta de cumpleaños de mi primo Humberto. Recordaba que estaba jugando con la tierra del jardín, en un espacio lleno de plantas en botes de plástico en medio de 2 árboles enormes de limón y guayaba. Me había llevado un trascabo de juguete, estaba removiendo la tierra hasta que comencé a hacer un agujero, usando el carrito de plástico. Rascando encontré una caja de aluminio, recuerdo que era muy vieja, algo roja, desgastada pero intacta. Corrí con mi mamá a enseñarle el tesoro que había encontrado y me regañó, me dijo que no debía de sacar eso, que era algo muy especial para los abuelos. Yo la abrí a pesar de que intentó detenerme y solo vi unas fotos desgastadas, pedazos de algo como un gusano largo. Al final no recibí ningún regaño porque se dieron cuenta otras personas de la caja, la comenzaron a pasar de mano en mano para verla, luego la acomodaron en el hoyo, la enterraron y todo quedó en una anécdota familiar. Les dije que fue súper raro ver algo así en mi casa, e intenté asustar a mis amigos un poco, diciéndoles que eran fotos con cosas raras, paranormales. Obviamente nadie me creyó, pero Gloria se quedó muy seria, me dijo que aquel día había tocado cordones umbilicales de alguien de mi familia. Me dio asco, todos estuvimos bromeando con eso, Gloria también, pero al momento de subir al camión se sentó a mi lado. Me dijo muy seria algo como: Juan, no tienes idea de lo que encontraste, eso es un ritual de brujas para atar una familia para siempre estar junta. Antes se creía que hacer eso ayudaba a que no se perdieran las propiedades,
pues siempre permanecerían en la familia, era un símbolo de pertenencia. Como estaba entrando en ese mundo raro de lo esotérico, pensé que era fascinante investigar lo que pasaba. No encontré nada escrito, pero sí obtuve algunos testimonios de personas con las que solía encontrarme. Eran amigos que estaban probando terapias con hongos o tenían contacto con brujos y chamanes. Al día siguiente, antes de irme en salida de sábado al cine, como era mi costumbre, le pregunté a mi mamá si recordaba lo que había encontrado en el patio de la casa de los abuelos cuando era niño. Ella me dijo que no y le recordé todo. Luego, mientras ella me contaba sobre mis bisabuelos, le dije que sí era consciente que aquello era brujería. Mi mamá perdió totalmente la paciencia conmigo, me preguntó dónde había leído eso o había sacado aquellas ideas. Culpó a la escuela, también a mis amigos. Ella decía que solo era algo que se usaba antes, que nosotros éramos católicos decentes, jamás en la familia alguien se atrevería a hacer esas cosas de brujería en nuestra familia. Como era de esperarse, nos peleamos, la acusé de bruja por cada ritual extraño que tenía y sinceramente me pareció algo muy gracioso, pero al final terminé muy molesto con mi madre. Tras aquella pelea, que ahora parece demasiado tonta, las cosas se mantuvieron tensas entre nosotros, las cosas no funcionaban como antes, no podíamos ni mirarnos sin que ella se molestara por cómo la miraba. Después pasó a regañarme por cómo me vestía o por las cosas que me interesaba. Se incrementó la tensión cuando tuve mi primera novia, se puso mucho peor cuando le dije que era Gloria, porque a ella no le parecía la manera tan poco decorosa, así decía ella, en que se vestía. Pasaron algunos años, Gloria se fue, pero me quedó la certeza de que había cosas que no eran vistas por todos en mi familia, que incluso la brujería existía en ella. Fue por eso que de alguna manera todo aquello influyó en mí, a tal grado que me separé de la religión de mi familia, fui más abierto con otros temas, todo me llevó a estudiar algo que los demás no aceptaban, terminé exiliado por mi mamá. Era un ateo, la única con la que mantuve contacto era con mi tía Esther, en ese momento ya no se hablaba con mi mamá, eran pocos los primos que podíamos reunirnos con ella, porque incluso mis tíos tenían la idea de que mi madre iba a hacerles la vida imposible si tenían mucho contacto con ella. Todo se había convertido en drama familiar de niveles novelescos. Por esa época la casa de mis abuelos estaba vacía, nadie vivía en el lugar desde hacía unos 7 u 8 años, tras morir el abuelo Juan, por el que tenía yo ese nombre. Todos se habían retirado a sus casas con sus familias. El punto reunión familiar ya no existía y evidentemente eso lo aprovechaba mi mamá para hacer de su casa el centro de todo, de esa manera podía dejar de lado a mi tía Esther. Al contrario de mi madre, mi tía era más calmada, con un carácter dulce y relajado, le importaba poco o nada lo que sus hermanos hacían, ella vivía a su ritmo e incluso se había casado con un hombre mayor, pero por cosas de ellos se habían divorciado. Nadie la perdonó porque para todos era pecado, tampoco habían tenido hijos y eso era mucho peor. Todos la veían como el mal de la familia. Lo peor pasó cuando mi abuelo murió, ella había quedado a cuidarse hasta el último de sus momentos, así que él acomodó el testamento para que ella pudiera quedarse con la casa de los bisabuelos, así que todo el odio aumentó por parte de mi madre. Aunque mi tío Humberto era el único que seguía cercano a ella, permanecía la mayor parte del tiempo sola en su apartamento, ni siquiera se pudo quedar a vivir en la casa porque mi tía Clementina la acusó de ladrona. Así aquella casa permanecía sola. Una tarde de diciembre llegué a la ciudad, había estado alejado 4 años. Como no me llevaba bien con mi mamá, había decidido irme a estudiar la universidad fuera del estado, mi papá me apoyaba con dinero, así que las cosas se habían facilitado un poco. Lo malo era no poder ni acercarme a ver a mis hermanos porque las cosas se ponían realmente densas. Pedro me entendía, pero Laura se volvía loca de rabia cuando aparecía por la casa o llamaba por teléfono, porque ni en los momentos de enfermedad de alguno de ellos había decidido regresar a acompañarlos y eso ella no lo perdonaba.
Mi papá se había enfermado de diabetes, las cosas se habían complicado, siempre había visto por mí y mucho del odio de mi hermana era porque consideraba que abusaba de la generosidad de mi papá haciendo que él me apoyara. Aquel año de 1986, que regresé para pasar las vacaciones de diciembre, me quedé completamente solo, sin que nadie pudiera ayudarme. Acababa de fallecer el tío Alejandro dejando a su esposa sola, sin saber trabajar o haber estudiado y con 2 niños pequeños. Todos estaban ocupados en eso, yo no sabía que él había muerto, no me enteré del funeral porque ese mismo día estaban todos en la funeraria así que nadie contestó el teléfono. Primero le marqué a mi tía Esther, luego a mi primo, no sabía otro número más así que decidí probar suerte con mis papás, esperando los gritos de Laura. Nadie contestó, el frío se acentuó entre más caía la noche, salí de la central de autobuses, me compré algo para comer, esperando al día siguiente poder ir con mis papás porque no tenía dinero. Como se hacía tarde había comenzado a caminar en dirección al barrio donde vivía mi tía Esther, pero comenzó a llover ligeramente, algo raro por aquella época del año. Me metí debajo del toldo de una taquería y haciendo cuentas me imaginé que no llegaría a la casa de mi tía a tiempo, antes de que comenzara a ponerse peligrosa la zona. Tomé la decisión de llegar a la casa abandonada de los abuelos, después de todo no había nadie, así podía pasar la noche sin problemas en lo que decidía qué hacer, porque no lograba localizar a alguien. A pesar de lo mala idea que era haber regresado a mi ciudad, también era una terrible idea quedarme a dormir en una casa abandonada, pero tampoco pensé en eso. Caminé poco más de 1 hora antes de llegar a la avenida Hidalgo, tomé las calles pequeñas como en laberinto y llegué a la parte de atrás de la casa. Ese lugar no es tan grande como pueden imaginarse algunos, solo es una casa de adobe de una planta que tiene un pequeño jardín adelante y otro atrás. Es un barrio bravo de la ciudad, peligroso desde esos años 70 hasta la fecha. Como conocía bien el lugar supe por dónde entrar sin pasar por la puerta principal. Aprovechando la noche para que nadie me viera, acomodé todo para poder saltarme la barda del patio, la lluvia era ligera, pero me calaba el frío por el aire. Soporté la sensación y el corte de uno de los vidrios cortados que estaban pegados a la barda. Brinqué al árbol más cercano, el guayabo y después todo fue más fácil. Abrí la puerta del patio con el gancho oculto entre las plantas, pues cuando alguien se quedaba atorado afuera porque no servía la chapa, siempre se usaba. La casa estaba llena de tierra, a oscuras casi por completo, pues entraba un poco de luz desde los tragaluces y la ventana detrás de mí que daba al patio, dejaba pasar algo de luz del alumbrado público. Me fui directo a donde era la cocina, uno de los muebles de los platos se había quedado ahí. Tenía cosas indispensables para cuando alguien iba a revisar la casa o a limpiarla. Entre los trapos, algunas llaves viejas y demás, pude encontrar los cerillos junto con una veladora de vaso de cristal. Me quedé ahí en la cocina, desdoblé una mesa plegable de metal, acomodé una de las sillas viejas que estaban en la sala y me quedé ahí sentado. Pensé que lo mejor sería ver en qué cuarto podía irme a dormir. La idea era buscar alguna ropa o algo que pudiera usar como almohada. Solo llevaba mi mochila grande con ropa, 2 libros y algo de cosas de aseo personal. Tras limpiarme la herida por los vidrios de la barda, acomodé las cosas para poder dormir, ropa abandonada y libros sirvieron para no acostarme en el suelo frío. Como no había más veladoras decidí apagar lo más pronto la llama por si tenía que quedarme otro día más. Quité la tela que hacía de cortina para la ventana trasera y me tapé con ella. En ese momento despreocupadamente me quedé dormido. No sabía que estaba dormido, estaba soñando que estaba sentado en la casa, en el lugar donde me había improvisado un catre para dormir. Estaba leyendo, la vela parpadeaba, pero no se consumía. No recuerdo qué leía, pero tenía recortes, cosas con fotografías, pasaba el tiempo y escuchaba a lo lejos un goteo, imaginaba que la lluvia estaba arreciando, pero no se escuchaban truenos o algo,
solo el goteo afuera y como si algo de agua golpeara el cancel de la entrada. A media luz trataba de seguir leyendo, pero algo me molestaba la espalda, a pesar de que me estaba rascando no lograba quitarme la sensación, se me ocurrió que podrían ser chinches o pulgas así que di un salto para sacudirme. Por el movimiento la veladora salió rodando, no se apagó y no pensé cómo era eso posible. La luz no me daba directamente así que estaba a oscuras sacudiéndome, me quité la chamarra y la playera que traía. El picor incrementaba, sentí algo que se movía y lo tomé, me arrojé a la luz para ver qué era eso, solo vi cabello negro. De pronto se había dejado de mover, yo estaba seguro de que era alguna serpiente pequeña o algo, pero en mi palma solo estaban los hilos de cabello. Primero pensé que era tela o algo, los jalé y vi que solo era cabello suelto. Estaba a punto de levantarme de donde me había arrojado para ver lo que tenía en la espalda, cuando vi que mi sombra se reflejaba en la pared por la luz de la vela. Me miré la sombra unos segundos porque algo raro se veía en ella, no sabría bien cómo describirlo, pero era extraño, como si la sombra creciera y bajara. Era casi como si respirara agitada la sombra, pero yo mantenía la respiración normal a pesar del susto. Entonces en medio de esa visión tan peculiar, observé como una pequeña sombra crecía sobre mi hombro izquierdo, me toqué por instinto, pero no había nada, solo esa pequeña bola crecía y crecía hasta que tenía el tamaño de mi cabeza. Con terror de no sentir nada con la mano, lo único que me faltaba era mirar hacia mi hombro para ver si algo estaba detrás de mí. Giré rápido con la intención de defenderme y vi la cara de mi tío Alejandro. Me gritó que me fuera de ahí y un chillido como de ratas hizo eco en toda la casa. En ese momento desperté, estaba tirado lejos de mi catre improvisado, justo en el lugar donde soñé había caído buscando lo que me picaba en la espalda. Me aterré, era imposible lo que estaba pasando. Tras todos esos años de estar buscando si eran reales o no las almas en pena, esa noche había visto a mi tío. Lo más raro es que no entendía por qué lo había visto a él y no a mi tío Tino, que había muerto hacía unos años. No sabía que era justo el funeral de mi tío Alejandro, así que no me explicaba por qué había soñado con él o por qué en un sueño tan siniestro. Imaginé que estaba nervioso por enfrentarme a mi familia tras 2 años de no regresar. Era raro, hacía 2 días que había estado pensando una y otra vez en mi casa. Mientras razonaba lo que había soñado miré hacia afuera, todo estaba seco, no había continuado la lluvia como yo imaginaba. La casa se veía horriblemente oscura, quizás serían las 4 o 5 de la mañana. Pensé en salir antes de que amaneciera así que comencé a juntar mis cosas en la mochila, imaginé que me estorbaría llevarla a todos lados, lo mejor era guardarla en la casa para luego venir por ella con mi tía Esther. Así podría limpiar un poco el desastre que había armado por quedarme ahí. Comencé a ir cuarto por cuarto para ver en dónde la dejaba escondida, cuando llegué a la recámara de mis abuelos. Ahí aún estaban muchas cosas bajo sábanas, no había cama ni me había atrevido a buscar algo ahí por el respeto que les tenía. Vi el ropero viejo, abrí las puertas y metí la maleta, no iba a ver nada más porque me apuraba a salir de ahí, pero justo cuando cerré las puertas de abajo donde quedaría la maleta, por debajo de las sábanas que cubrían el ropero, se deslizó algo. Tomé la vela y alumbré de cerca, eran unos álbumes de fotos viejas. Me llamaron la atención, comencé a verlos, pero por alguna razón sentía que estaban raros. Eran casi puras fotos de niños, de mis abuelos de pequeños, luego había algunas de mis tíos, raramente me di cuenta cómo nos parecíamos entre todos, cómo me parecía a mi tío Alejandro, como mi primo Raúl se parecía también, pero con diferente color de piel. Todo estaba raro. También vi las fotos de mi mamá, en casi todas salía con mi tía Raquel, era como si fueran gemelas y solo se distinguen porque las fotos tenían sus nombres. Al final, checando todas las fotos, sentí necesidad de revisar las fotos de mis bisabuelos y recordaba que solo había unas en aquella caja de aluminio.
Me puse a buscar en el jardín e inmediatamente supe dónde estaba esa caja. Comencé a mover la tierra alumbrado solo de la vela que se estaba apagando, así que me apuraba lo más que podía. Pero la luz se fue por completo, así que removí la tierra como pude, esperando tantear la caja para verla después, pero me topé con una bolsa. La puse a un lado creyendo que era basura. Después sentí la caja, pero al lado había otra cosa que se sentía como tela. Dejé de lado todo y fui a una de las esquinas del jardín. Poco a poco vi que estaba clareando, regresé al lugar de la excavación, ahí me di cuenta que la bolsa y el trapo no eran basura. Lo que había dentro de la bolsa eran fotos de mí y de mis hermanos, los cordones umbilicales tenían moños con el color de nuestro género. En el trapo estaban fotos de mis primos, hijos de mi tío Nacho. Sin pensarlo más imaginé que si buscaba entre la tierra, iba a encontrar a todos los familiares ahí. No tenía que ser un experto en cosas paranormales para saber que algún ritual estaba vinculado a esas fotos. No revisé más, dejé las cosas como estaban, regresé los álbumes a su lugar, también lo que estaba enterrado. Todo estaba vinculado entre todos, era muy tétrico ver cómo nos parecíamos. Hice memoria y muchos nos llamábamos como otros familiares, compartíamos nombres e incluso caí en cuenta que varios compartíamos fechas de nacimiento. Recordé algunas cosas que Gloria me había contado. Ella estaba en lo correcto cuando me decía que mi familia tenía cosas turbias ocultas. En ese momento decidí irme, iba a desaparecer totalmente de mi familia, así que con prisa tomé mi mochila, iba a irme de la ciudad como fuera y eso hice. No he pisado esa ciudad en años, solo mantenía contacto con mi tía Esther, no regresé a ver a mis padres y eso lo lamento, pero lo que más temo es que mis hijos han presentado muchas características de mi familia. Lo que más me preocupa, tras estar pendiente de los destinos de primos o tíos por voz de mi tía, es que muchos de ellos han muerto de formas similares. Si todo tiene sentido de esa forma, yo viviré muchos años como mi abuelo Juan, Laura se ha quedado soltera como mi tía Esther, Pedro perdió a su hijo Pepe en un accidente cuando su esposa estaba embarazada. Espero que al estar lejos de la familia y no haber dejado que mi madre tomara algo de mis hijos para enterrarlo en esa casa, ellos puedan evadir aquella terrible maldición y jamás investigaré por qué o quién. Lo importante es mantener a mi familia bien y alejados de esa maldición. Escucha nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal secundario Voces Siniestras. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios de este video. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Patricia González.